El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad continuamos en esta conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer. Marzo 2023, un mes que nos debe de llamar a la reflexión para lograr la igualdad, equidad y no discriminación hacia las niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador. Contamos con la valiosa participación de Ima Irola, quien es la vocera de Sé Mujer y también desarrolla todo esto de las relaciones públicas, la vocería de Sé Mujer, y para mí es un gusto, un honor presentar a esta organización en esta conmemoración que estamos desarrollando del Día Nacional e Internacional de la Mujer. Gracias por aceptar mi invitación y a Sé Mujer por ser parte de esta serie de programas que buscamos llevar ese conocimiento y difundir también lo que organizaciones como Sé Mujer han desarrollado durante más de 30 años y continúan haciendo. Muchísimas gracias, doctor Sosa. Un gusto, de verdad, el poder estar acá acompañándole en esta oportunidad. Un gran saludo también para todas las amigas y amigos que están sintonizando su programa. ¿Cómo definimos de una manera bien práctica el propósito y el objeto de Sé Mujer? Bueno, lo definimos diciendo en primer término la naturaleza de Sé Mujer. Sé Mujer es una institución feminista de derechos humanos de las mujeres, niñez, adolescencia y familia. Somos una institución apartidaria, es decir, aquí no hay ningún partido político ni detrás, ni adelante, ni al lado, ni la mano que mece la cuna, nada que ver. Somos una institución apartidaria, como decía, pero eminentemente política en el trabajo que desarrollamos, y ya vamos a hablar un poco sobre ello. Sé Mujer es una institución autónoma, es una institución plural, una institución respetuosa de la diversidad de opiniones, de creencias, de pensamientos, y justamente hablando de pensamientos, Sé Mujer se plantea contribuir al cambio de mentalidades, de pensamientos, de comportamientos, de actitudes, para coadyuvar a la construcción de una nueva cultura de los derechos humanos sin disparidades de género, es decir, independientemente de, pero además sin que haya estos desbalances. Eso nos lleva entonces a plantearnos como una prioridad el generar herramientas para la transformación individual, pero también para la transformación colectiva y la transformación de una sociedad que está impregnada de un paradigma patriarcal, de relaciones de poder patriarcales que nos hablan de la descalificación, de la subordinación, de la dominación, que son la base realmente de la discriminación y de las violencias contra las mujeres. Hacia ello apunta Sé Mujer, y ya llevamos prácticamente 33 años en esta labor. ¿Cómo surge esta idea de Sé Mujer? ¿Quién es la fundadora o las fundadoras que inician esta visión? Bueno, la fundadora es la doctora Alba América Girola Zelaya, es mi mamá, y surge en un momento muy doloroso. Sé Mujer surge el 17 de agosto de 1990, producto precisamente del luto que nos dejó parte de la guerra durante la ofensiva en 1989. Dos miembros de nuestra familia fueron asesinadas en noviembre, a inicios
toda esta ofensiva. Qué terrible, porque las guerras, y eso permítame, antes de terminar de responderle, doctor, permítame decirle que las guerras no nos conducen a nada, a nada. Las guerras son inhumanas, las guerras transforman a la persona humana en un ser sin humanismo y sin humanidad. No deben existir las guerras. Entonces jamás podemos celebrar una guerra, jamás podemos aplaudir una guerra, ni dentro de una guerra, una batalla, no, porque esto trae luto y esto trae dolor. Y a nuestra familia Guirola Celaya nos trajo el dolor y el luto, como muchas otras familias. Norma Virginia Guirola de Herrera fue asesinada por las Fuerzas Armadas en el cuartel El Zapote. Era una ciudadana ejemplar. Mi tía, hermana de mi mamá, Norma Virginia, que había fundado ya una institución que sigue su labor también, que es el IMU, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de las Mujeres, IMU. Norma fundó el IMU en 1986 y a la par de Norma estuvo Tania Valentina Parada Guirola, mi prima hermana, una de nuestras primas hermanas mayores, la segunda, después de Yuri. Y Tania era una joven comprometida, una muchacha ejemplar, con una gran sonrisa, pero una mujer de talante a sus 22 años. También fue asesinada por las Fuerzas Armadas. Y yo debería de decir también que en estos dos asesinatos de Norma y de Tania, también estuvo otra gente involucrada que no eran de las Fuerzas Armadas, por supuesto, y que todavía en este derecho a la verdad, todavía nuestra familia no termina de conocer toda la verdad. Y los autores materiales, intelectuales y las que las dejaron abandonadas, todavía no terminan de ponerse en evidencia y de pagar las cuentas que se deben de pagar ante la justicia, por supuesto, porque aquí no estamos hablando de venganza. En medio de esto, doctor, y del dolor, y lo puedo recordar como que si fuera hace un rato, ahora mismo, yendo a dejar sus restos al cementerio general en el Cuadro Maferrer, donde está la tumba de nuestra familia. Surge en primer momento la idea de poder seguir apoyando los ideales de Norma Virginia y de Tania Valentina a través de apoyar al IMU, pero también, como muy bien Norma le mencionaba a Alba América, funda una institución diferente del IMU, funda una institución que sea autónoma y que pueda hacer alianza con el IMU. Y Alba América, entonces, funda Se Mujer. Y podría extenderme, pero no lo voy a hacer más, pero quería mencionar que mis primas y primo, hijos de Norma, Breni, Michelle, Armandito, el esposo de mi tía, mi tío Armando, mi mami los llama, habla con mis abuelitos, que también fueron maestros insignes, normalistas, seguidores del profesor y humanista Alberto Maferrer, y me cuenta también a mí, como hija, quiero seguir adelante con el legado de Norma, quiero fundar una institución, y comienza todo este caminar, y así surge en la casa de mis abuelitos la inauguración de Se Mujer el 17 de agosto de 1990. Y ha sido un caminar, voy a utilizar una palabra que quizás no vendría mucho al caso, pero ha sido un caminar muy lindo, ha sido un caminar duro, difícil, entre piedras calientes,
para poderlo decir así, pero con muchos ángeles alrededor que también están allí dispuestos y dispuestas a caminar hombro a hombro. Y entonces en este camino llevamos ya 33 años, que los cumplimos ahora en agosto del 2023, y que nos ha traído grandes satisfacciones, no económicas, porque alguna vez nosotras escribíamos, éramos subversivas hasta para los subversivos. Entonces nos querían asfixiar, nos querían decir, no, estas no van a salir adelante. Claro, porque cuando una habla de autonomía, de que nadie te va a venir a decir, a dar línea y a decir ahora se va a hacer de esta manera, cuando nadie te va a venir a sobornar y a decir, les damos tanto si ustedes dejan de trabajar con o trabajan con, no. Entonces claro que es una piedra en el zapato para el poder patriarcal. Pero aquí estamos, aquí seguimos adelante y de mucho aprendizaje y fundamentalmente no solo aprendizaje en términos de conocimiento académico, sino aprendizaje del alma también, aprendizaje de ser mejores personas, mejores seres humanas y seres humanos. Y en este caminar hemos estado no solo la familia consanguínea, sino muchas otras mujeres y hombres, porque también trabajamos con hombres. Somos una institución feminista que trabajamos con hombres, que asistimos al parto de la Policía Nacional Civil, por decirlo de esta manera, que firmamos convenio con las Fuerzas Armadas. La primera ONG que firma un convenio marco con las Fuerzas Armadas en 1994, 95, a unos años de la firma de los acuerdos de paz, con todo conocimiento de causa y nunca desdiciendo de nuestra historia, al contrario, conociendo también la gente de las Fuerzas Armadas nuestra historia, pero respetándonos precisamente por ello, hasta que nos cerraron la puerta en el año 2009, que ya será parte de la historia de contar. Pero hemos venido trabajando en diferentes líneas de trabajo, la parte de investigación, pero una investigación-acción, una investigación que pueda promover, no para publicar un lindo libro que luego quede engavetado en alguna librera de por allí, sino realmente investigación-acción que nos permita, con información basada en evidencia, poder hacer un trabajo de diseño de estrategias, diseño de políticas públicas, de propuestas de legislación, de propuestas comunicacionales, de propuestas metodológicas para poder trabajar con una diversidad de públicos, juezas y jueces, policías, fiscales, docentes, madres y padres, estudiantes, adolescentes y adolescentes no escolarizados, campesinas, campesinos, mujeres en el área urbana, lideresas comunitarias, promotoras de salud, medios de comunicación, una amplia diversidad, niñas, niños y adolescentes también. Entonces, esta es una labor que por supuesto te trae mucha satisfacción, pero que es un apostolado, como decía algunas personas, requiere mística, requiere compromiso, requiere convicción, sin lugar a dudas. Es difícil, a veces uno dice, ya no más, ya estamos cansadas, pero el cansancio es en el sentido humano, a veces son 15, 16 horas de trabajo continuo, ¿verdad? En vacaciones, en fines de semana. Alguien nos dijo por ahí que nosotras nos estábamos lucrando. No, todo lo contrario, más bien lo poco material que se podría tener en casa era para la institución. Y aprovecho para saludar a tantas compañeras y compañeros que en estos 33 años nos han acompañado hombro a hombro y mire qué lindo, doctor, porque también han volado con sus propias alas. También hay compañeras y compañeros que estuvieron en SEMujer y que han fundado sus propias organizaciones, que algunas son funcionarias, funcionarios que están en diferentes espacios. Y una dice, qué bien, esto es una escuela de vida también. Y yo le agradezco la oportunidad que nos permite de explayarnos un poco para poder hablar sobre estas otras
parte de esta experiencia que una muchas veces no cuenta, ¿verdad? Porque va como directo al tema, pero que usted nos ha dado la oportunidad de compartirlo con nuestras amigas y amigos, por supuesto que sí. ¿Cuál es la visión de ser mujer y si a lo largo de estos 32 años finalizados se mantiene o han hecho alguna revisión el pensamiento de la fundadora del equipo de la familia que acompañó este nacimiento de esta organización? Pues mire, fíjese que sin lugar a dudas ha sido un planteamiento visionario el de Alba América, y si bien en nuestros estatutos hemos venido incorporando algunos nuevos elementos, y digo nuevos, no tan nuevos, hace unos 15 años, 17 años incorporamos algunos elementos que no estaban totalmente visibilizados, por ejemplo el trabajo en relación al VIH, por ejemplo, entonces que lo incorporamos. Si bien es cierto, hemos incorporado algunos elementos, la verdad es que el planteamiento de ser mujer se mantiene incólume en este sentido, porque ha sido un planteamiento de muy largo aliento, que cuando estamos hablando de la transformación de mentalidades, de los paradigmas patriarcales, esto sigue vigente. Cuando estamos hablando del trabajo articulado y sinérgico a través de la investigación-acción, de la educación, del uso alternativo del derecho, cuando estamos hablando de las comunicaciones alternativas, de hacer comunicación alternativa, de este camino hacia una vida libre de violencias, cuando estamos hablando de todo el trabajo de proceso de atención integral, esto es una labor que está, y de hecho cuando usted abre el documento madre, el documento de proyecto de Ser Mujer en 1990 y lo abre ahora, ve que los elementos esenciales se mantienen y que se han incorporado, porque por supuesto que esto es así, una va aprendiendo, va caminando, se incorporan elementos que le llegan a fortalecer y a enriquecer a esta visión inicial, pero sigue siendo la misma. Somos una asociación sin fines de lucro, somos una institución que nos mueve el compromiso de transformación y de construcción de nuevas formas de convivencia en una sociedad libre de violencias para las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones y de todos los pensamientos, pero esto involucra a la familia y en nuestra institución, nuestros estatutos no solamente hablan de las mujeres, sino de la familia. Y esto involucra entonces a mujeres y a hombres de diversas edades y de diversas condiciones, y de hecho hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo desde un pensamiento feminista y desde un enfoque multidimensional de los derechos humanos, abarcando estas diferentes áreas de la denuncia, de la incidencia, del diálogo, de la interlocución también. Así es que ahí es donde estamos enmarcadas. Se han venido desarrollando a lo largo de todos estos años, imagínense, diferentes planificaciones estratégicas, ¿verdad? Y por supuesto que las estrategias cambian, por supuesto que hay estrategias que se mantienen, en términos del diálogo, de la interlocución, de la negociación, de la concertación, de la generación de propuestas, pero hay estrategias derivadas de ello que pueden cambiar de acuerdo a los contextos, ¿verdad? Hemos tenido contextos adversos, diversos, de situaciones muy, muy complejas, y no obstante, nuestros principios se han mantenido incólumes, nuestros valores, y esto es lo que nos ha permitido tener claro nuestro norte y nuestro sur, nuestro este y nuestro oeste. Es importante tener esa claridad también. Cuando surge Ser Mujer en este contexto histórico que usted nos comentaba,
por supuesto que las condiciones de igualdad, equidad y no discriminación eran diferentes. ¿Cuál es ese avance? ¿Cómo ustedes han podido ser testigas de esta lucha, de este esfuerzo en el cual Semujer ha sido protagonista? ¿Cuál es la condición de la mujer, de las niñas, de las adolescentes en la búsqueda de la igualdad, equidad y no discriminación? Fíjese, doctor, que me motiva mucho su pregunta por varias razones. Una de ellas es porque el lema, que a veces no lo rescato yo en mis declaraciones cotidianas, el lema de Semujer es hacia la igualdad real de la mujer. Entonces, gracias por hacerme esta pregunta que me motiva a rescatarlo y a visibilizarlo, y también a visibilizar que una de nuestras primeras acciones públicas que desarrollamos, que fue coordinada en el sentido de que buscamos la articulación de esfuerzos, nosotras surgimos en agosto y en noviembre de ese mismo año, 1990, desarrollamos un evento de 3 días consecutivos denominado Foro Nacional sobre la Condición Jurídica de la Mujer Salvadoreña. Y tuvimos la participación de más de una treintena de organizaciones y de entidades gubernamentales, en cuenta Fiscalía General de la República. Recuerdo a la licenciada Susan de Tablas, un saludo, donde ella se encuentre, que era fiscal, no recuerdo ahorita si fiscal general o fiscal de un área en particular, creo que de un área en particular, en aquella época. Por supuesto tuvimos la presencia de entidades también internacionales, de UNICEF, por ejemplo. Todavía no existía ONU Mujeres como tal, era UNIFEM, pero no teníamos acá en el país UNIFEM, entonces, sino en Guatemala, recuerdo. Entonces hubo una participación muy, no solo a nivel de cantidad, sino a nivel de diversidad de naturalezas, y allí formamos precisamente el programa de Semujer, Mesa Permanente de Trabajo, que luego le colocamos Mesa Permanente de Trabajo en Legislación. Y lo menciono porque precisamente en aquel momento, 1990, se encontraba Corelesal, la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña, que el doctor Ernesto Criollo era el coordinador, y la doctora Anita Calderón de Buitrago estaba allí formando parte directa de todo este esfuerzo, y estaban trabajando el Código de Familia, el anteproyecto de Código de Familia. Mire usted, que por supuesto que ahora hablamos del Código de Familia y no mencionamos nada más, pero mire, hay que decir que el Código de Familia fue el que rompió paradigma a nivel de legislación con una buena parte del Código Civil de 1860, que era copia del Código Civil chileno, que era copia del Código Civil napoleónico, de este que hablaba que las mujeres tenían que seguir el fuero del marido y etcétera, 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 ¿verdad? Y muchísimas cosas de cosificación hacia las mujeres dentro de la familia y muchas cosas. Entonces, precisamente lo que planteamos, parte de lo que planteamos en este Foro Nacional sobre la Condición Jurídica de la Mujer Salvadoreña fue generar esta mesa permanente de trabajo en legislación, y le escribimos una carta al doctor Criollo y a la doctora Anita Calderón de Buitrago para que nos recibieran en una reunión para presentarles la moción, que trabajáramos en conjunto y que no presentaran todavía el anteproyecto a la Asamblea Legislativa, porque no había habido una consulta, porque no había habido una discusión. Y fue muy interesante porque ese fue un ejercicio de interlocución, fue un ejercicio de negociación, fue un ejercicio de concertación, porque después, y que fue aceptado, y que se abrió el espacio, y abrimos el espacio para la discusión y la popularización de la discusión de la legislación con mujeres campesinas, estaban mujeres de OCAM, esta organización de aquella época, y
Acogipri de personas con discapacidad, y entonces generamos estos esfuerzos, y estaba doña Margarita de Cristiani como primera dama de la República, y que estaba en la Secretaría Nacional de la Familia, que ahí fue donde se crea la Secretaría Nacional de la Familia en esa administración, y trabajamos en coordinación con la Secretaría Nacional de la Familia y con doña Margarita en todo este tema. Eso es para hacer una mención específica cuando usted dice testigas históricas en todo este proceso, y no solo testigas, sino que además parte protagónica y de todo este esfuerzo. Pero cuando usted habla de la condición de las mujeres, sí que hemos avanzado, pero ojo, que hemos avanzado en términos más formales que en términos culturales. Hemos avanzado con institucionalidad, en el 96 que surge el ISDEMU, en el 94 en el 93 el Código de Familia, en el 96 la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que son hitos a nivel de legislación. También el tener todos los esfuerzos que se hicieron con un Código de Niñez, que luego terminó en Lepina, que duró su tiempo también, ¿verdad? Y que luego ya ahora tenemos la Ley Crecer Juntos, que si no hubiésemos tenido la Ley Lepina, no hubiésemos tenido luego esto otro, porque siempre son escalones que se van avanzando. Entonces hemos tenido avances importantes con una jurisdicción especializada, es decir, tribunales especializados contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, fiscalías especializadas, dentro de la PNC especialización también, dentro de todo el trabajo en medicina legal también, que ha tenido un avance importante, medios de comunicación, que ahora todos los días hay temas importantes que están vinculados a los derechos de las mujeres, producciones importantes, programas, ONGs, pero culturalmente, y lo hemos venido señalando, doctor Sosa, culturalmente hemos tenido involuciones, es decir, no evoluciones. Hemos evolucionado en algunas cosas, sí, pero en otras hemos tenido involuciones. Y solo para citar algunas estadísticas, y con eso cierro esta parte de la respuesta, digamos. 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son del sexo femenino. En 8 de cada 10 casos estamos hablando de personas menores de 19 años. En 8 de cada 10 casos también estamos hablando de que los victimarios no son aquel mito que se tenía de la calle sola y el desconocido. No. Victimarios son en 8 de cada 10 casos padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos, novios, esposos, amantes, examantes, el compañero de clase, es decir, realmente compañero de trabajo, aquí realmente de personas conocidas, familiares, vinculados con las víctimas. Y en el 100% de los casos estamos hablando, en el caso de la violencia sexual, por ejemplo, estamos hablando de premeditación, planificación, conocen a sus víctimas. Esto no es un tema de instintos sexuales irrefrenables y no. Eso es muy pensado. Las víctimas no siempre han conocido previamente al victimario, pero los victimarios a las víctimas sí. Importante lo que estamos conociendo de la vocera de C Mujer, Ima Girola. Estos datos son categóricos, son contundentes sobre los diferentes tipos de violencias que afectan a las niñas, adolescentes y mujeres. Al regresar, más de este contexto, cómo podemos todos también sumarnos a la transformación de esta cultura. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Un momento propicio para saludar a todos nuestros televidentes a nivel nacional, cables, Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales con la cual llegamos a usted
Hermano y hermana salvadoreño o salvadoreña, usted también tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida en igualdad, en equidad y no discriminación en el país que se encuentre, porque esto forma parte de los derechos humanos de usted como mujer. Por ello estamos siempre posicionando en la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer, estamos brindando esa voz que debe de tener la mujer en la sociedad salvadoreña, divulgar todo el conocimiento y los esfuerzos desde diferentes roles de la mujer en la sociedad salvadoreña. Y ahora contamos con la participación de C Mujer, con 33 años de servicio, de ser protagonistas en llevar esa vida integral hacia las niñas, adolescentes, mujeres, pero también a la familia salvadoreña. Me acompaña Ima Irola, quien es vocera de la institución y trabaja en todo el tema de relaciones públicas y de las relaciones también con las comunidades, con las ONG y las diferentes instituciones con las cuales C Mujer forma estas alianzas. Esa cultura patriarcal, esa cultura de machismo en la cual todos los hombres nos hemos desarrollado en ese contexto, en ese proceso de socialización, hemos normalizado la violencia contra la mujer y la cosificación. Sabemos de que podríamos llenar este foro de libros, de contenidos, de folletos que se han escrito en cuanto al tema. ¿Cuáles son estas acciones que a pesar de estos 33 años todavía continúan en la sociedad salvadoreña y que no existen avances? Hemos crecido y nos hemos desarrollado con estos antivalores. ¿Y cuáles son parte de estos patrones que llevamos adelante en nuestra vida cotidiana? Uno de ellos, y el que está a la base, y luego entonces desprendo los demás, el que está a la base es la naturalización de la violencia contra las mujeres. Y la naturalización comienza con que, mire, cuando vamos en el tráfico y pasa un vehículo, mujer tenía que ser. Vaya mamadita pasando. Acoso sexual, eso no es piropo, acoso sexual. Incluso yo recuerdo expresiones cuando decían, niña, pero qué bueno que por lo menos le hacen caso, ya va a llegar a la edad en que no le hacen caso. Entonces, incluso es naturalización de la violencia contra las mujeres. Entonces, no vemos como violencia, sino que estamos viendo como bueno, por lo menos de verdad que me hicieron caso. Esta situación nos lleva a visualizarnos a las mujeres como objeto sexual. Entonces, yo creo, y parte de este patrón que yo lo veo en videos, que lo escucho en canciones, que lo vemos incluso en literatura, fue muy criticado el señor Gabriel García Márquez por su libro Historia de mis tristes putas, no sé cómo se llamaba el libro, una cosa así, que era en realidad todo un ensalzamiento, por decirlo así, una celebración de los hombres proxenetas. Entonces, esta situación precisamente que está tan naturalizada, este comportamiento que incluso en el año 2005 la OIT y PEC, el programa especializado de la OIT, realizó una investigación cualitativa y luego una investigación cuantitativa en República Dominicana, Panamá y Centroamérica sobre masculinidades y explotación sexual comercial. Explotación sexual comercial es pagar por sexo, ¿verdad? Y pagar por actividades de connotación sexual, pornografía, prostitución, tocamientos, etc. Y en El Salvador, en la investigación cuantitativa, a la pregunta, y siempre lo digo y quienes ya lo han escuchado sabrán que esta es una reiteración, pero es importante hacer notar esto para responder a su pregunta, doctor.
En la pregunta, ¿aprueba o desaprueba que una persona adulta tenga contacto sexual con una persona menor de 12 años? Solo el 75% de la población encuestada dijo que desaprobaba. Y digo solo el 75%, alguien puede decir, pero es bastante. No, pero es que debería de ser el 100%. Es decir, admitía un 25% que puede ser. ¿Será usted una de esas personas? Y cuando había un leve cambio en la pregunta, si aprobaba o desaprobaba que una persona adulta tuviese contacto sexual con una persona mayor de 12 años, es decir, 12 años y unos días y unos meses, 13 años, 14 años, el 75% aprobaba y solo el 25% desaprobaba. Mujeres y hombres. Y cuando usted va a la investigación cualitativa, le digo que hubo una parte de ese documento que yo decía, sigo leyendo, no sigo leyendo, porque era, perdón por la expresión, que era asqueroso. Leer las expresiones de hombres que decían, pero ya la aguanta, ya está crecidita. Esos son comportamientos de naturalización de la violencia contra las mujeres. Eso es lo que todavía continúa, pero no solo todavía continúa, sino que si yo hago una comparación de niñas y niños de 12, 13 años, ahora, 2023, ayer, 2022, con el año 2000, hemos involucionado, hemos retrocedido. Situaciones que ya veníamos señalando en el 2000, de actitudes donde un chico le dice a una chica perra y ella siente que le está diciendo princesa. Uy, eso algo nos está pasando en el chip. Perdone por decirlo de esta manera, pero algo no está bien culturalmente. Es decir, hemos llegado a un punto de naturalización que el programa de Bad Bunny se llene y todo el mundo, mire, yo vi corriendo cantidad de gente ahí para el estadio porque estaba cerca de ahí, en ese momento era una cosa terrible, pero lea usted lo que hay allí adentro de esas canciones. Hace unos años el grupo Café Tacuba sacó un comunicado e hizo una conferencia de prensa para decir: hemos tomado la decisión de no volver a cantar la canción Ingrata, porque los niveles de femicidios en México son absolutamente espantosos, como los que en El Salvador hemos venido teniendo. Y hace unos meses, o hace unas semanas, estoy leyendo que la canción que canta Alejandro Fernández, Mátalas, ¿verdad? Ya el autor de esta canción está empezando. Está muy retrasado el autor, hay que decirlo, porque está empezando a ver y que le cambió alguna frase y todavía dejó Mátalas. Entonces, ojo con esto, porque lo que estamos haciendo con esto es naturalizar la violencia. Entonces, el acoso sexual en la calle, estamos teniendo ahorita, llevando adelante acompañamientos de casos de acoso sexual de maestros, de profesores en institutos nacionales, en centros escolares, en centros privados también, de educación, en universidades, en la pública y en las privadas. El acoso sexual es una cosa tremenda, en la calle, en los buses. Esto es naturalización de la violencia contra las mujeres, y siempre hemos dicho, el acoso sexual es la antesala de la violación sexual y la violación sexual la antesala del femicidio. Si no, miremos el caso de la niña Katia Miranda. Su abuelo, en la finca de la familia, con gente de seguridad, al más alto nivel, presidencial, al más alto nivel, y fue violada y asesinada. Entonces, y como ella, cualquier cantidad de casos
que hay en El Salvador, que siguen existiendo, entonces una dice, pero ¿dónde comienza? Y por eso es que hemos hecho diversas instituciones, el ISDEMU también, ONGs también, y por supuesto el trabajo de Naciones Unidas, que ha sido muy importante con la Unión Europea a través de la iniciativa Spotlight. Estamos recién cerrando este ciclo como país de la iniciativa Spotlight. Por cierto, en estos días se han venido desarrollando las actividades de cierre de país para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país y en el mundo. A pesar de todas estas herramientas del feministómetro, del feministómetro, ya voy a hablar sobre eso, del violentómetro, y de todas estas para poder identificar, como en estos colores de los semáforos, la alerta temprana. Entonces hay muchas acciones y desde SEMujer, por ejemplo, tenemos una clínica de atención integral donde desarrollamos un trabajo no solamente de atención a víctimas y sobrevivientes de violencias, sino también un trabajo de empoderamiento de las mujeres, un trabajo de salir adelante de las violencias y poder romper el ciclo de la violencia, pero además generar procesos de reconstrucción, de proyección de vida también. Entonces son procesos importantes que están allí, pero que sí, a nivel cultural, no cerramos filas, no hacemos un trabajo consistente, articulado, sinérgico, el Estado salvadoreño, a través de las diferentes instituciones, no solo del ISDEMU, sino de todas las diferentes instituciones, la empresa privada, los medios de comunicación, las iglesias, las ONGs, las instituciones de derechos humanos especializadas como SEMujer. Entonces, si no hacemos este trabajo articulado, la parte cultural va a ser muy difícil que la podamos mover, porque eso no es algo de la noche a la mañana y que ya fui a un taller, ya me diplomé. Incluso tuvimos experiencia con máster en género, con hombres máster en género a nivel internacional, y que a quemarropa les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pagó por sexo? Y el primero que me respondió era un grupo de 30 hombres. El primero que me respondió me dijo, quiero ver, hace como una semana me dijo, máster en género. Entonces digo, aquí no solo se trata del título y del cartón, ¿verdad? Y del discurso. Yo desconfío de los hombres que cuando me saludan lo primero que me dicen es, pero yo no soy machista, pero yo no le pego a mi mujer, pero yo no soy... No, mire, son los hechos los que mandan en esto, los frutos de los hechos que están ahí. Y lo digo con todo respeto, ¿verdad? También no quiero herir susceptibilidades en esto, pero sí es porque a veces una se da cuenta, no hay personas que de manera genuina lo expresan, pero hay personas que en realidad tras ese velo y si no ya mirábamos ahí, para mencionar casos hay que mencionar casos, ¿verdad? De gente procesada e incluso alguna que hasta fue absuelta por tecnicismos, y ya ustedes podrán recordar de cuáles casos estamos hablando, que se rasgaban las vestiduras, ¿verdad? Hablando de llevar sillas de ruedas, computadoras, y claro, llevaban sillas de ruedas a las casas de las familias necesitadas, porque después utilizaba a las hijas y a las mujeres adultas incluso sexualmente, ¿verdad? En servidumbre sexual. Eso todavía existe en nuestro país y hay que erradicarlo. ¿Qué sucede con el fenómeno del reggaetón? Los 2 conciertos masivos del 2022 en El Salvador fueron protagonistas 2 reggaetoneros, más de 40,000 personas en el Estadio Cuscatlán, y mayoritariamente señoritas y mujeres aplaudiendo a 2 referentes mundiales de violencia y de expresión de violencia en su máxima expresión. Sí. ¿Por qué mujeres, jóvenes, señoritas están replicando y posicionando a estos tipos como los máximos referentes del reggaetón y de la expresión de violencia contra la mujer?
Esa es una de las evidencias más contundentes, que necesitamos tener estrategias diferentes y estrategias más sostenidas y más profundas para poder hacer, porque mire, yo le podría decir, personalmente soy un poco de esta opinión, pongamos leyes más estrictas, prohibamos, pero la prohibición al final no es la solución. Es decir, hay cosas que hay que prohibirlas, por supuesto. La apología de la violencia en cualquiera de sus ámbitos y niveles, además es un delito. Pero estas canciones están en franjas familiares, en cualquier horario, y se supone que tenemos una regulación en los medios de comunicación. Que no siempre se cumple. En este canal tenemos también regulaciones, autorregulaciones de parte de la presidencia del consejo directivo, pero escuchamos a cualquier hora, vemos cualquier tipo de imágenes, vemos la figura de la mujer también en car wash, en cervecerías, en restaurantes, en una serie de lugares. Lo último que está es colgarle unos rótulos a las mujeres y tenerlas de pie bajo el sol anunciando diferentes productos. Mire, yo me voy a atrever a hacer en su programa un llamado. Así como ha habido un borrado total en cualquier espacio de los placazos y de todos esos mensajes, grafitis y de todos esos mensajes hasta las tumbas relativos a estructuras delincuenciales organizadas, así deberíamos actuar con respecto a la violencia contra las mujeres. Un borrado total en cualquier espacio, no solo ahí en el Zurita, ni en el Centenario, ni en la Segunda Avenida, no, también ahí en la zona rosa, también ahí en las casas que no tienen foco rojo, pero que ya todo el mundo sabe cuáles son, incluso allí está una histórica, hay que decirla, por el Redondel Maferrer, por supuesto que sí, todos esos centros, borrado absoluto de expresiones de violencia contra las mujeres. Tenemos legislación, ¿la cumplimos? ¿Dónde están las autoridades para hacer cumplir la normativa? Estamos hablando que así como haya un material en video donde enseñe a matar, que no debería de permitirse, no importando que sea de las casas mundiales, internacionales, de las que hacen también cámaras fotográficas y cámaras de video y todo esto, sino también aquellos que enseñen a violar, a irrespetar a las mujeres de cualquier edad, a las personas adultas mayores, que enseñen a irrespetar y a violentar a las personas con discapacidad. Todo ello debería de ser, pero acá no se trata, doctor, de un estado policíaco, porque esto no todo es una cuestión de policías, de cárceles, de código penal. No, aquí hay un tema de conciencia. Entonces usted me pregunta, mire, pero todas esas señoritas y señoras, estaban emocionadísimas, ¿verdad? Entonces, es que aquí tiene que haber un trabajo de conciencia también. A la par de conciencia, por supuesto, aquello que es delictivo, por supuesto que entonces también debe de tener su labor y debe de cumplirse la ley. Pero así también la educación tiene que estar presente. La educación, fíjese que yo recuerdo, tengo 53 años, que voy a cumplir en un ratito. 33 años de estar en C Mujer. Tengo cuántas décadas de seguir escuchando, no, lo de la educación se va a tardar mucho. Lo de la educación mire, eso no va a funcionar. Yo no digo que sea lo único. Y además la educación no solamente es una asignatura. Nosotras trabajamos con la Academia Nacional de Seguridad Pública durante varios años y dejamos presentado toda una propuesta de transversalización del enfoque de género no solo en el área humanística, sino incluso en las que tenían que ver con intervención policial, armamento y tiro, porque ¿qué hace un hombre con un arma? Lo sabe manejar, tiene placa, tiene número de ONI, tiene uniforme, tiene un estudio, tiene un baremo que le respalda, ¿qué hace con todo esto?
si cuando llega a una comunidad llega a acosar sexualmente a estudiantes, llega a acosar a mujeres en la calle, y denuncias sobre ahí en las paradas de buses del Citrams, soldados y policías y en comunidades también. ¿Qué hace? ¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar, violencia de pareja? Entonces necesitamos tener un trabajo concienzudo con los hombres también, y por eso todo el tema de masculinidades, que tiene que ver precisamente con el feminismo. Por supuesto que sí, quieranlo o no, perdonen que lo diga de esa manera, pero es que se trata del análisis de género, es una categoría científica de análisis que transversaliza no solo las políticas públicas, sino también las decisiones nacionales y también las actitudes, y esto tiene que ver entonces con una formación de mujeres y hombres. No todo puede ser la parte coercitiva, sino también tiene que ser la sensibilización, los procesos formativos, la parte cultural que tiene que estar ahí muy presente en los mensajes cotidianos y en la práctica cotidiana. Alguien puede decir, sí, pero es que las mujeres son las que enseñan. Mire, se enseña tanto con la presencia como con la ausencia. Y las palabras son importantes, pero el ejemplo es lapidario. Y el ejemplo de ver un padre irresponsable, un padre golpeando a una mujer, violando, eso es lapidario y genera una deformación en la vida cotidiana de una niña, un niño, un adolescente. Entonces aquí hay que hacer un trabajo concienzudo también, y la parte de la legislación que se debe de cumplir. ¿Cómo está analizando cuál es la visión de esa mujer en relación a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en El Salvador, LEIV, después de 11 años de estar aprobada? ¿Necesita una revisión integral? ¿Necesita con una serie de reformas? ¿O ustedes, como parte también de ese proceso de formación de ley, consideran que debe de continuar como está? En aquel momento, recuerde que no estaba todos los delitos informáticos, los ciberdelitos, todo este uso de las nuevas tecnologías de la información para acosar y para generar violencia contra las mujeres. ¿Cómo está viéndose mujer ese tema? Bueno, Semujer miró siempre con mucho optimismo y reconocimiento, por supuesto, y fuimos parte de los procesos de generación de una legislación especializada. Pero esta legislación especializada, en el caso de la LEIV, por ejemplo, nació sin presupuesto, sin dientes, desarmada, descompuesta, perdón por decirlo así con todo respeto, pero nosotras fuimos llamadas por la Comisión en aquel momento de la Mujer, la Familia y la Niñez, que luego pues ya se subdividió en dos, pero fuimos llamadas para dar opinión técnica sobre el entonces anteproyecto. Tuvimos conocimiento también de un anteproyecto que elaboró, pero tremendo, muy bueno, un consultor internacional, el doctor Rodrigo Jiménez, un documento que tenía una serie de componentes, pero que cuando ya llegó a la Asamblea Legislativa lo comenzaron a fragmentar, a quitar, a poner, y por eso es que luego quedó entonces debilitada, vamos a decir así. Importante, o sea, no estoy diciendo que no se ve, al contrario, que es importante tener una LEIV, pero la debilitaron tanto que la dejaron además demasiado fragmentada. Semujer entonces siempre ha manifestado la necesidad de armonizar toda la normativa nacional, de estructurar, así como por ejemplo lo hizo la Lepina en su momento, que estructuró en un documento muy bueno, que también tenía ciertas falencias, por supuesto, y algunas de ellas superadas, otras no, en el caso de la ley Crecer Juntos, pero ha ido un paso adelante la normativa en materia de derechos de niñez y adolescencia. Entonces es necesario retomar esta visión de integración, de armonización y una visión sistémica en el caso de la normativa sobre derechos de las mujeres. Y Semujer ha propuesto además
no solamente la armonización, sino que ha propuesto además que haya un macrosistema, un sistema nacional para el desarrollo integral de las mujeres que tenga subsistemas, pero que haya esa visión de sinergia y esa visión sistémica. Desde la iniciativa Spotlight, Naciones Unidas con los fondos de Unión Europea en esta alianza estratégica global de iniciativa Spotlight, y que SEMujer formó parte de ella a través de su proyecto Reconstrucción de la Proyección de Vida de Mujeres y Niñas. Pero digo, la iniciativa Spotlight, con diferentes consultorías y diferentes esfuerzos que realizó, presentó más de 50 elementos de reforma a la ley, pero además de reforma es toda la armonización. Son propuestas que están ahí presentes y que hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a que unamos esfuerzos, a que hagamos un trabajo en conjunto. El ISDEMU ha tenido una participación importante en esto como entidad rectora, pero es necesario que sumemos los esfuerzos para llevar adelante esta visión, porque es necesario actualizarla, es necesario enmendar los vacíos que quedaron de origen, por decirlo de esa manera, es necesario generar armonización con toda la normativa, incluso, por ejemplo, mire, era un poco penoso ver el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, es que es un atarrayazo de un montón de cosas que están ahí. O sea, el delito es muy importante y con eso se han procesado incluso al youtuber aquel y todo lo demás, pero le hace falta dientes, y a pesar de que le hace falta, se ha logrado hacer bastante, pero no hay que olvidar que incluso ha tenido que apoyarse con la ley contra la violencia intrafamiliar, ha tenido que apoyarse porque aunque la ley contra la violencia intrafamiliar tenga una visión todavía un poco familista, pero ha sido fundamental. Tiene allá el catálogo de todas las medidas de protección y cautelares. Es importante la armonización. Entonces, tenemos una legislación, hay que fortalecerla, hay que sinergizar. No se trata de quitemos lo anterior porque no lo hicimos nosotros y ahora vengamos porque va a tener nuestro apellido. No se trata de eso, sino que se trata de unir los esfuerzos, de articular y de hacer una normativa todavía más efectiva, pero no solo en el papel, sino en la práctica. Equipos multidisciplinarios, LEIV, necesitan apoyo, necesitan fortalecimiento. Solo hay unos cuantos tribunales especializados de sentencia y de instrucción y de sentencia a lo largo de todo el país. No es posible esto, hay que hacer un trabajo fortalecido. Corte Suprema de Justicia, órgano judicial, tiene un trabajo muy importante, hay mucho compromiso y entusiasmo, hay que seguir adelante, tenemos que sumar esos esfuerzos. Quiero agradecerle el aceptar mi invitación, agradecer también a SEMujer como institución por formar parte de esta serie de programas que hemos producido y que continuaremos desarrollando, porque necesitamos continuar generando opinión, evidencia, estudios, llevando el conocimiento, y desde esta plataforma creemos que también los hombres necesitamos participar, ser protagonistas, y que no se nos siga viendo pues como únicamente los maltratadores, los que hemos cometido toda esta violencia estructural, sino que también podemos comenzar a aportar y a generar estos cambios que necesita la sociedad. Sí, tenemos que aprender a hacer la diferencia, sin lugar a dudas. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, un saludo desde SEMujer, y luego pues vamos a dejar ahí también nuestros datos de contacto para que ustedes puedan acudir a SEMujer, denunciar la violencia contra las mujeres, buscar apoyo. Tenemos procesos sociofamiliares que también desarrollamos, y esta articulación de esfuerzos que es fundamental. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos la participación de SEMujer. En nuestras multiplataformas de redes sociales estaremos colgando todos los números de contacto, las redes sociales, el correo electrónico y los números de atención para que usted, mujer, se comunique inmediatamente y busque la asesoría, el acompañamiento, la orientación y toda la asistencia integral y los programas que desarrolla SEMujer. Amiga televidente y cibernauta, usted tiene derecho a una vida libre de violencia, generar igualdad, equidad y a no ser discriminada.
Abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.